Diputado Aníbal Díaz. Buenos días a todo el país. Buenos días en un día histórico. Hoy martes 3 de noviembre, elecciones en los Estados Unidos y todo un mundo pues atento a ese proceso histórico que se vive en la potencia del norte. Hoy también está de cumpleaños Vinicito Castillo. Un abrazo para Vinicito Castillo Semán, el ex candidato a senador de varios partidos amigos y que en el día de hoy está de cumpleaños. Un abrazo para Vinicito, el tremendo Vinicito. El principal trompista de República Dominicana. Sí, es trompista, es verdad, sí. Ahí hay un tema, ahí hay varios amigos que son trompistas. No, pero Vinicito, imagínate tú. Sí, pero lo felicito. Pero hay varios. Por sus posiciones coherentes. Hay varios. Sus posiciones coherentes. Inclusive hay varios amigos de orientación católica. No me extraña. Radicalizados. Sí, no me extraña. Pero confundidos porque están asumiendo que Donald Trump tiene principios cristianos y demás, sin entender que eso es una máquina que obra en función de lo que le dicen sus encuestas. Los demócratas durante los últimos años han perdido la conexión con la centro y han permitido que los radicales lo lleven a un punto tan extremo que han perdido la ligazón con sectores de valores cristianos, católicos y demás. Y este hombre, que es una máquina que opera en función de estudios de mercado, observando ese tipo de variables, asume entonces nivel de apoyo con ese tipo de propuestas y de principios. Él, que no tiene ninguno, solo ganar elecciones, entonces en este caso le asume parte de ese voto y con eso pues logra ir haciéndose más fuerte el voto conservador, porque al final logra, encantando a quienes quieren rescatar los principios, las costumbres cristianas y católicas, lo seduce con una posición firme frente a la posición provida y con una posición firme con relación al avance de los grupos extremos liberales en los Estados Unidos. Al final es parte de una agenda en función de ganar, no porque piensa de una manera o de otra. No puede usted ser una persona que al final supuestamente represente los principios cristianos y que al mismo tiempo, ¿cuáles son sus mayores inversiones? Inversiones históricamente como empresario, desde casinos y demás a muchísimas otras actividades en las que económicamente ha estado envuelto el emporio que ha fundado Donald Trump durante todos los años. Entonces usted no puede ser un hombre supuestamente de vinculación cristiana teniendo al mismo tiempo todo eso en su vida y en su impronta económica y laboral. Sin embargo, eso seduce a una parte del voto y por eso cada vez se hace más complejo analizar ese proceso electoral en los Estados Unidos, que independientemente de lo difícil o no, yo espero que gane Joe Biden. Espero que los latinos que tienen espacio participar en esas elecciones, los dominicanos, que hay una gran cantidad, como Rosendo Tavares, que tienen la calidad legal para poder ejercer el voto en los Estados Unidos, y desde las diferentes embajadas también hay mecanismos legales para poder hacerlo. Pues ojalá que pueda participar la mayor cantidad posible de voto latino que tiene un peso, pero que no determina. Al final el voto norteamericano y sobre todo el propio Donald Trump ha logrado levantar una gran cantidad de voto conservador, de gente que tenía muchos años que no votaba, que no participaba y que encantado por este fenómeno de liderazgo que tiene Donald Trump ha vuelto a las urnas. Importante el proceso que se vive en nuestro país, en el Congreso Nacional, en el proceso que se está dando respecto a la nueva conformación de los miembros de la Junta Central Electoral. Los senadores ya han llegado al final de sus procesos de deliberación y ahora les toca pues elegir las ternas. Elegir ternas para miembros y elegir ternas para suplentes. La comisión tiene que presentarlas entonces al Pleno del Senado y ya el Senado pues tiene que votarlos. El proceso es presentar cada una de esas ternas y con el voto de la 2/3 parte de los presentes, entonces se va eligiendo cada uno
de los miembros y luego de los suplentes. Para elegir a cada uno de esos miembros y suplentes, tiene que pasar el tamiz de la comisión que ha tenido ya todo un largo proceso, inclusive con entrevistas, exposiciones y demás. Si el proceso tiene la idea de generarle respeto a la institucionalidad de ese Congreso, y en este caso el Senado de la República, yo creo que los honorables senadores deben tener muy claro su rol al momento de elegir cada una de las ternas, porque se habla de presiones para que uno u otros miembros o aspirantes a miembros no estén ni siquiera en las ternas. Y aquí una reflexión a los miembros de esa comisión. Usted puede no elegirlos, usted puede no elegir los miembros del Pleno. Inclusive puede darse el caso de que haya un tranque con la votación por no tener los 18 votos, los 22 votos, dependiendo de cuánto asistan a la convocatoria en la cual se defina ya la elección. Sin embargo, no hay ninguna razón lógica, ética, de principios y de derechos para que una de esas ternas no la presida el magistrado Eddie Olivares. Usted pudiera decir que luego en la conformación de mayorías ahí hay un tema por la posición que se juegue en función de los bloques de partidos y en función de las líneas. Eso se puede entender. Pero que no encabece una terna Eddie Olivares, si es supuestamente sobre la base de ese proceso, primero de verificación de condiciones, de verificación de expedientes, y luego de las entrevistas que son las que le permitían al público y al país ver la capacidad que tenía cada uno de los exponentes de conocer el instrumento, de saber el régimen de competencia, de procesos y de obligaciones, y sobre todo de la suficiencia que tenía cada uno de los candidatos para poder ser no solo miembro del tribunal, sino para la cuestión del registro civil, que fue bastante discutido en todo el proceso de entrevistas. No solo la parte política del régimen electoral, sino la parte del registro civil. Discutirle a una persona que fue miembro por 10 años, que fue parte de la transformación que ha tenido ese registro civil, que demostró un manejo correcto, ético, en el ejercicio de su función durante poca cosa más que 10 años, que tuvo un accionar frontal frente a gente ahí, que todos sabemos lo que vivió, la presión y la correlación de fuerzas que tuvo en el Pleno cuando fue miembro. Si todo eso no es suficiente para que no haya discusión y sea simplemente a unanimidad que Eddie encabece una terna, entonces simplemente lo que había era que no hacer un proceso. Porque si son esos los requerimientos sobre los cuales se va a verificar la precalificación y entonces la conformación de las 10 ternas, ¿cuál sería la razón? ¿No tiene experiencia? Aprobado, tiene experiencia. ¿Tiene capacidad? Tiene capacidad. ¿Responde a aspectos éticos y morales y de solvencia? Responde, aprobado. Bueno, ¿tiene dominio del régimen electoral? El que más tenía. Bueno, ¿tiene una hoja de servicio que permita pensar que puede ser dudosa su ejercicio una vez electo en función de su competencia? Negativo, no, eso no califica. Bueno, y entonces, cuando tú tienes todo eso encima de una mesa y lo comparas entonces con los demás postulantes, ¿tiene uno de ellos mayor nivel de esas competencias ya validadas? Ninguno. Y entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cuál puede ser la justificación de proceso para que él no encabece una terna? Fíjese que estamos haciendo un proceso discriminando la base del proceso. Una cosa es ya las ternas aprobadas en la discusión del Pleno, en la cual se va a imponer el voto matemático de los miembros que asistan a la sesión. Ya eso es otra cosa. Pero discutirle que encabece una terna, no, pero eso es descalificar todo el proceso.
Si usted toma la persona que mayor competencia y mayores condiciones probó en toda la selección de los 300 y tantos candidatos y no lo coloca a encabezar una terna, entonces es un proceso nati muerto. Entonces simplemente ahí se fue una tomadura de pelo para toda la sociedad dominicana y eso no debe ser. Ya lo otro es otra cosa. Ya el régimen de fuerzas, el equilibrio que se vaya dando en función de la imposición de lo que ha sido la decisión de un grupo y de otro, ya eso es político. Pero discutirle las competencias y demás puede abrir la brecha a un proceso que surja entonces de todo eso, una descalificación de lo que se ha hecho. Los senadores, Melania Salvador, Ricardo, que la encabeza, el senador Franklin Rodríguez, esos senadores que son los miembros de esa comisión, Bautas Rojas, la exhortación a que se respete el proceso y a que respeten su investidura de senadores. En cuanto a la calificación, al proceso que ha hecho el magistrado Eddie Olivares, en cuanto a su régimen de competencias, de cualidades, a su solvencia, escamotearle y discutirle que encabece una terna es algo muy parecido como a decir y denunciar que ese proceso carece de sentido, de lógica y que ha sido, si lo fuera así, ha sido entonces una tomadura de pelo para toda la República Dominicana. Llévatelo, Cundo.